Esto es la hora de la comida en la Edad Media de El Escocés Gamer. Vamos a verlo. Por cierto, estoy muy para acá, ¿no? Creo que ahí. Acá, una, dos, ahí está. Imagínate que llevas 3 días cabalgando por un camino embarrado bajo la lluvia, hambriento, y lo único que anhelas es un buen estofado caliente y una jarra de cerveza. Llegas a una posada, empujas la puerta y dentro espera un caldero que lleva hirviendo desde hace... ¿cuánto? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿3 siglos? Bienvenido a la Edad Media, donde el pan era más duro que el sentido común, el vino se adulteraba con alegría y donde compartías cama con 3 desconocidos mientras esperabas que no te robaran la bolsa. Hoy vamos a hablar de lo Suena a una noche loca en París. No, sí, la verdad cuando pienso en la Edad Media no sé cómo sería la sociedad de ese entonces. Se me da que era muy raro. O sea, como que tipo, desde lo de la cama de los tres desconocidos ya está bastante raro. Es decir, es el sueño de muchos hombres, pero no creo que se esté refiriendo a eso. que realmente se comía en la Edad Media durante estos 1000 años de historia, desde el potaje más humilde de un campesino hasta los banquetes absurdamente ostentosos de la nobleza. Conoceremos recetas medievales típicas, veremos cómo elaboraban platos que aún comemos hoy en día, cómo se producía la apreciada leche de almendras e incluso alguno de sus postres más deliciosos. Y no era chocolate, las pobres gentes del medievo no llegaron a conocerlo. El cacao no llegó. No tenían chocolate en la Edad Media. Qué sufrimiento, ¿eh? Qué injusticia. La verdad. A Europa hasta después de Colón y además al principio lo tomaban amargo. Con el tiempo empezaron a endulzarlo y a lo largo del Renacimiento se fue popularizando entre la nobleza europea. Pero por suerte para nosotros, en la actualidad lo tenemos mucho más fácil. Podemos ir hasta nuestro supermercado día más cercano y comprar chocolate estilo Dubai con pistacho. Tiene un sabor intenso con un toque exótico. Su chocolate con leche relleno de crema de pistacho y fideos Cadaif lo hacen un lujo digno de la nobleza europea, pero a un precio accesible para todos. Es el Espera, ¿es esto una promoción? Por cierto, ¿por qué se ve tan bajo? ¿Por qué nunca me dijeron que se veía así el carajo? Espera, un momento. Son estas cosas que tienes que arreglar antes de bucle. Los odio. Ahora sí. Con razón, yo decía eso, me veo raro, me siento raro. ¿Qué pasa? Creo que esta. Sí, según yo esta. El postre perfecto para estas navidades y además viene en 3 formatos, así que sirve para todo. Tableta para compartir o poner una tabla de elegantes dulces, bombones para sacar en una sobremesa o hacer un regalo sofisticado y la barrita individual cuando necesitas ese capricho premium en el día a día. Así que si quieres probar algo diferente estas navidades con calidad de lujo y a precio día, pásate por uno de sus supermercados y busca el chocolate estilo Dubai con pistacho. Muchas gracias a Día por patrocinar este vídeo. Y ya te lo digo, es que ¿Te puede patrocinar un supermercado? A mí no me patrocina ni mi mamá. está buenísimo, tío. Y ahora sí, volvamos a la Edad Media. ¿Estáis listos? Pues servíos una copa de vino, espero que sea auténtico y acompañadme en este viaje gastronómico medieval. Muy buenas a todos, soy escocés y antes de meternos en harina, literalmente aclaremos algo importante. La Edad Media duró 1000 años. Desde el siglo V hasta el XV para ser exactos y no fue todo igual, claro. Hubo periodos buenos con... Un milenio de Edad Media. El diablo. No sé si todo se considera oscurantismo. Es decir, ¿hasta qué punto realmente se frenó la humanidad? No estoy seguro. Pero que haya durado 1000 años. O sea, se consideren 1000 años. Es bastante tiempo, ¿eh? Pareciera que no, pero sí. Bueno, vamos, que a comparación de el resto de la historia humana es relativamente poco tiempo. climas favorables y cosechas abundantes donde los campesinos comían relativamente bien.
Por ejemplo, entre los siglos VIII y XIV, Europa vivió lo que se conoce como el periodo cálido medieval, con temperaturas más altas, menos heladas y cosechas más generosas. Gracias a esto y avances tecnológicos en la agricultura, la población creció, las ciudades prosperaron y se construyeron esas catedrales góticas que aún nos maravillan. Uf, no sé por qué cada vez que veo una catedral me recuerda al Bloodborne. Al Bloodborne, sinceramente. Pero también hubo periodos terribles, hambrunas devastadoras causadas por sequías, inundaciones o plagas de langosta. La gran hambruna de 1315 y 1317, por ejemplo, que arrasó el norte de Europa. Las cosechas se pudrieron por las lluvias torrenciales, el ganado murió y miles de personas perecieron de inanición. Así que ahora sí, con todo esto en mente, averigüemos qué comían en la Edad Media. Empecemos por la mayoría de la población, los campesinos. Entre el 85 y el 90% de la gente en la Edad Media trabajaba la tierra y su dieta era básicamente cereales y, ya lo has adivinado, más cereales. El pan era el pilar absoluto de su alimentación. Podía representar hasta el 70% de las calorías que consumía un campesino. Pero ojo, no era ese pan artesanal con masa madre que ahora compramos en el supermercado. Los campesinos comían pan de centeno, cebada, avena o mijo. Si piensas que comían el trigo blanco, pues no, este era un lujo reservado a los ricos. Y el pan que comían era tan duro que literalmente lo usaban como plato recipiente. Sí, lo habéis oído bien. Cortaban rebanadas gruesas, las ahuecaban y echaban encima el estofado a la sopa. Y después, una vez esponjado, se lo podían comer también, claro. Aparte del pan, comían legumbres. Es una buena estrategia, ¿eh? Lo malo es que, por ejemplo, para ahora, los panes suelen ser en su mayoría más pequeños. Es como te vas a tragar una sopa, sería una mini sopa. Y muy seguramente, como la masa está blanda, sí se traspasa esta vez. Legumbres, habas, lentejas, guisantes, verduras de temporada como coles, puerros, nabos, cebollas o ajos y ocasionalmente algo de carne, normalmente cerdo o aves de corral, pero solo en festividades o días especiales. La carne de caza estaba prohibida para ellos, pero bueno, ya hablaremos de eso un poco más tarde. El pescado también formaba parte de su dieta, especialmente en días de abstinencia religiosa. Debemos recordar que habían muchos días festivos y que la iglesia influía en todos los aspectos de la vida medieval. Consumían arenques, truchas y salmón cuando podían permitírselo, claro. Y por supuesto bebían. Bebían agua cuando estaba limpia y bebían cerveza o vino rebajado. Se estima, y ojo a este dato, que un campesino bebía entre 3 y 6 litros de cerveza al día. Puede parecer una burrada, pero hay que tener en cuenta dos factores. Primero, era cerveza de menor graduación que la de hoy en día. Y segundo, la cerveza daba un aporte calórico muy importante para las largas jornadas en el campo. Ahora bien, ¿qué comían exactamente? Pues mira, vamos con 3 recetas campesinas reales y documentadas. Potaje. El potaje era el plato por excelencia. Un guiso espeso hecho con lo que tuvieran a mano. Legumbres, cereales, verduras, hierbas y si había suerte algún trozo de tocino o grasa de cerdo. Es decir, lo que cayera en el plato. Si te caía bien, si te caía mal. Pero lo que cayera. Si se caía el niño dentro de la estufa, no pasaba nada, ¿eh? O sea, carne era carne. Se cocinaba en una olla de hierro sobre el fuego durante horas y era la comida principal del día. Esta olla podía encontrarse en las casas de los campesinos o si estaban trabajando en el campo encima de una hoguera. Según estudios arqueológicos en la aldea de West Cotton, en Inglaterra, los potajes llevaban carne de ternera vieja, oveja, repollo y puerro. Obviamente, los pedazos de carne eran mucho menos en comparación con el resto de ingredientes. Sea como sea, el potaje era reconfortante, nutritivo y disponible. Leche de almendras. Sí, amigos, la leche de almendra no es un invento moderno. Era omnipresente en la cocina medieval, sobre todo durante la cuaresma y los días de ayuno, cuando no se podía consumir productos animales. La preservaban moliendo almendras con agua, colándolas y usándola como sustituto de la leche de vaca en sopas, salsas y postres. Era versátil, elegante y mucho más cara que la leche normal, por supuesto. Y también mucho más segura, porque no se había inventado la pasteurización. Ya era un platito de la península ibérica. Migas castellanas o sopas de ajo. En los reinos cristianos de la península ibérica, uno de los platos más humildes y extendidos era la sopa. Yo no sé por qué razón, quizá lo podríamos investigar después. Se inventó la pasteurización. Lo que me dicen es que es para evitar, eh, digamos que aún así son animales, las vacas, ¿sabes? Animales que no, que comen de todo y se pueden enfermar.
Por lo tanto, lo que producen puede también ir de alguna forma maltrecho. Entonces, lo que proceden a hacer es utilizar bacterias sanas para que la leche sea en teoría bebible, potable. Pero se supone que no te debe hacer ningún daño si la vaca está sana y agarras leche directamente del aure, se supone, en la teoría. Sopa de ajo o las migas. Pan duro, ajo, pimentón, aceite de oliva cuando lo había y agua. En ocasiones se le podía añadir huevos o trozos de tocino. Simple, calórico y perfecto para aprovechar el pan del día anterior. Pero bueno, ¿qué os voy a decir? Ya sabéis que este plato sigue existiendo a día de hoy y que sigue siendo delicioso. Dios mío, cómo echo de menos comer en España. En periodos de escasez a la olla se le echaba lo que se podía y además por temporada. Y en muchas ocasiones era poco variado y poca cantidad. Y lo fascinante es que muchos de estos platos de pobres hoy se consideran alta gastronomía. La ironía de la historia, supongo. Ahora Los platos de pobre se consideran alta gastronomía hoy día. Sí, por su sabor, obviamente saben bien, pero yo creo que es más por su ardua ejecución. O sea, hacer la leche de almendras, lo del pan, todo eso realmente consume energía y tiempo. Y hoy en día lo que se busca, hoy en día lo más caro de lo más caro es básicamente mano de obra y no barata en este caso. cambiemos completamente de tercio. Vamos a hablar de algo bastante peculiar. Algo que suena a leyenda, a mito de taberna, pero que tiene bases históricas reales. Ahora vamos a hablar del estofado perpetuo, también conocido como olla de cazador o Hunter's Stew. La idea era esta, era una olla grande sobre un fuego que nunca se apaga y que mantiene el caldo hirviendo constantemente. Cada día se le añadían ingredientes nuevos, restos de carne, verduras, huevos, lo que hubiera, y se iba sacando guiso según se necesitaba. El kit de la cuestión es que la olla nunca se vaciaba del todo, solo se reponía. Suena raro, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. Sí que suena muy raro, pero hay ejemplos documentados. Uno de los más famosos es el de Perpiñán en Francia. Según se cuenta, había pot au feu, un estofado francés que se mantuvo hirviendo desde el siglo XV hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombardeos finalmente acabaron con él. Más de 400 años de estofado en la misma olla. Otro ejemplo más reciente es el del restaurante Watana Panich en Bangkok, en Tailandia, que tiene un caldo maestro que lleva hirviendo ininterrumpidamente desde 1945, más de 75 años. Cada día le añaden carne, especias y caldo nuevo, pero el líquido base es el mismo desde hace casi 8 décadas. Los clientes hacen cola para probarlo. ¿Cómo sabrá eso? ¿Cómo sabrá un líquido de hace 8 décadas? Las que tienen Sugar Daddy lo sabrán, pero nosotros no. Yo también haría fila por eso. Me daría mucha curiosidad. Soy un maldito obeso. No, pero sí me da mucha curiosidad la comida, la verdad. Como que, ¿a qué sabe? Y aunque todos digan que sabe mal, yo lo probaría. Solo para morirme de una vez o saber qué es. Ahora bien, ¿es esto realmente posible o es una bonita historia para vender más guisos? Porque varios historiadores tienen sus dudas. Ken Albala, profesor de historia alimentaria en la University of the Pacific, una universidad que hay en Stockton, California, dice lo siguiente. No hay evidencia contemporánea de esto en ningún libro de cocina o registro que haya visto. Creo que la gente simplemente asumió que como el fuego estaba siempre encendido, dejaban el estofado burbujeando. Pero ¿por qué no cocinar lo que necesitas, comerlo y limpiar la olla? No hay ninguna ventaja económica. Y es que además mantener el fuego perpetuo no era barato ni fácil. La leña costaba dinero y esfuerzo. Y si el fuego se apagaba, aunque fuera por unas horas, por ejemplo durante la cuaresma, cuando no se comía carne, pues adiós a estofado perpetuo. Y también está, por supuesto, el tema de la seguridad alimentaria. Para que el caldo sea seguro debe mantenerse por encima de los 60-70 grados Celsius. Es la primera vez que veo a un enano vomitando. Qué raro. Pensé que eran como los caballos.
Para que el caldo sea seguro debe mantenerse por encima de los 60-70 grados Celsius constantemente. Si baja la temperatura, las bacterias pues van a acampar ahí a sus anchas. Ya sabes, la salmonela, el E. coli, todas esas movidas. Mi opinión, pues que probablemente hubo ollas que duraban varios días, quizás incluso semanas en algunas posadas o monasterios. Pero siglos, lo dudo, pero al final es una historia preciosa. Y si queréis creerla, adelante. Yo me quedo con la duda y con hambre. Somos dos. En fin, ahora vamos a volver a lo que comían las diferentes clases sociales de la Edad Media. Vamos con lo que comían la nobleza y el clero. Porque mientras que un campesino sobrevivía a base de pan y potaje, los nobles se daban unos festines que habrían hecho llorar de envidia a cualquier influencer de Instagram. La diferencia principal estaba en la carne, mucha carne, muchísima carne. Carne de caza como ciervo, jabalí, perdices, faisanes, carnes de aves de corral como capones, ocas, cisnes y carne roja de ternera o carnero. Y es que la carne no solo era un símbolo de estatus, también se consideraba el alimento más noble según la medicina medieval, que seguía la teoría de los humores de Galeno. Según esta teoría, cuanto más caliente y seco era un alimento, era más apropiado para las clases altas. La carne de caza asada, por ejemplo, era lo más alto de la pirámide. Las verduras y legumbres, en cambio, eran frías y húmedas, pues propias de los campesinos. Pues sí, como haces más especial una cebolla. Sí, va a seguir siendo húmeda y dura. Bueno, tierna si la pones a cocinar, o crocante si la pones a freír. Pero en ese tiempo no sé si freían las cosas, creo que no. Los banquetes nobles eran demostraciones de poder económico y político. Si podías permitirte sacrificar 30 bueyes para una cena, estabas diciendo, miradme, soy más rico que todos vosotros juntos. Oh, it's funny, is it? Pero hablemos de la caza. La caza mayor estaba estrictamente reservada para la nobleza. Los campesinos no podían cazar en los bosques señoriales o reales. Esto estaba regulado por leyes durísimas. En Inglaterra, por ejemplo, tras la conquista normanda, cientos de hectáreas se designaron como bosques reales, territorio exclusivo para el rey. Y las penas por cazar ahí eran brutales. En 1198 se aprobó una ley que ordenaba castrar y dejar ciego a cualquiera que osara cazar ciervos en un bosque real. Sí, lo habéis oído bien, castración y ceguera, por un ciervo. En los reinos cristianos de la península las leyes eran similares. Los siervos y campesinos tenían prohibido cazar animales grandes. Podían atrapar conejos o aves pequeñas en sus propias tierras. Y solo se amenazaban los cultivos, pero ni que se les ocurriera tocar un jabalí. Me encanta el clip de esta chica. No, por el conejo, no. Coño, si estás viendo esto, perdón. Está muy bueno. Propias tierras. Y solo se amenazaban los cultivos, pero ni que se les ocurriera tocar un jabalí y un venado. Eso era privilegio de la nobleza. Pero, ¿por qué tanto control? Pues fácil, la caza era un símbolo de poder, una forma de marcar territorio y además una manera de entrenar para la guerra. Los nobles pasaban semanas enteras de cacería con séquitos de decenas de personas, perros, halcones, era casi un despliegue militar. Claro, o sea, estás imponiendo. O sea, si realmente los cazas no solo como alimento, sino como entrenamiento militar y como entretenimiento y varios días, es una locura, ¿eh? Quién sabe cuántos animales no murieron en ese entonces. Extintos han de estar, extintos. Pero bueno, volvamos, que se me va la olla, nunca mejor dicho. ¿Qué comían exactamente los nobles en estos banquetes? Pues mira, aquí os traigo 3 recetas documentadas. Black manger, manjar blanco. Este era un plato estrella en los banquetes del siglo XIV. Se hacía con pollo desmenuzado, arroz cocido, leche de almendras, azúcar y especias como canela y jengibre. Ten en cuenta que comer pollo se consideraba un despilfarro, ya que estaba sacrificando un ave, en el caso de las hembras, claro, que pone huevos. Y el arroz era un auténtico lujo en la Europa occidental. Pero en fin, este plato era blanco, cremoso y delicioso, y también carísimo, claro. Se servía tanto como plato principal o como postre. Pastel de pavo real. Los nobles adoraban los platos espectaculares, y este era uno de los mejores. Se cocinaba un pavo real, o un cisne o un faisán. Se desmenuzaba la carne, se metía en una corteza de masa y luego se reconstruía el ave con sus plumas, su cabeza y todo.
El resultado era una escultura comestible que entraba en el salón como si el pájaro estuviera vivo. What the fuck. O sea, literalmente hacían. No creo cómo se llama, pero es el arte de hacer a los cadáveres eh, como escultura. Qué miedo. Yo me sentiría muy incómodo, la verdad. Teatro. Y ahora vamos con una receta de la nobleza ibérica. Cordero en salsa camelina. Esta receta aparece en el libro de cocina de Ruperto de Nola, que se tradujo en el 1525 pero con recetas anteriores. La salsa camelina, llamada así por su color similar al pelo de camello, se hacía con jugo de granadas, leche de almendras, miga de pan y abundante canela. Se servía sobre cordero asado y era una mezcla de dulce, ácido y especiado, típica de la influencia árabe en la península ibérica. Uno de los banquetes más famosos de la Edad Media fue el banquete del Faisán, celebrado por Felipe el Bueno, duque de Borgoña, en el 1454 en Lille. El motivo: prometer una cruzada para librar Constantinopla, que había caído en manos de los turcos otomanos el año anterior. Y es que una promesa así no se hace sin pompa, había que montar todo un espectáculo. Cada servicio del banquete tenía 44 platos. 44 platos por persona. Y no estoy exagerando, 44 platos por persona. Si me consigo tomar una aguapanela en la mañana es mucho. Un chocolate es un privilegio y un tinto, ni se diga. 44 platos. Expedition se debió de llamar 44. Expedition 44. Qué locura. Yo quiero de eso. Los comensales no comían todo, claro, elegían lo que les apetecía mientras el resto pasaba de largo. Pero era una enorme demostración de exceso. Y lo mejor no fue la comida, fue el entretenimiento. En medio del salón había una representación teatral, una mujer sin ropa atada a una columna simbolizando Constantinopla capturada. Había también un elefante mecánico, músicos, actores y al final del banquete entró un faisán con un collar de oro en el cuello. Felipe el Bueno juró ante el faisán que lideraría una cruzada para liberar Bizancio. Spoiler alert, nunca lo hizo, pero bueno, la fiesta sí que se la pegaron, sí. ¿Cómo le iban a hacer? Se deben pegar tremenda borrachera y quedaron loquitos al día siguiente. ¿Cómo? Yo creo que esa, la cruda, el guayabo se dice acá, les duró como una semana, dos. Bebieron y comieron tanto que no, no liberaron nunca Constantinopla, maldita sea. Ahora vamos con la parte que quizás os interese más, las posadas, las tabernas y las casas de cerveza medievales. Esos lugares que hemos romantizado gracias a El Señor de los Anillos, Juego de Tronos y prácticamente cualquier película de fantasía medieval. Déjame empezar leyéndote algo. Es el prólogo de los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, escrito entre 1387 y 1400. Ocurrió que en esa estación, un día, en Southwark, en la posada Tabard, mientras me preparaba para emprender mi peregrinación a Canterbury con ánimo devoto. Esta es una de las primeras referencias documentadas a una posada con nombre real, la Tabard Inn. Ahí se reúnen todos los personajes del libro antes de partir hacia Canterbury. Y Chaucer describe el dueño de la posada como un excelente anfitrión. Y a cenar nos sentó de inmediato, nos sirvió viandas de la mejor clase. El vino era fuerte y nos complació beberlo. Cuando imagino esto, no puedo evitar pensar en la taberna de Brienne en El Señor de los Anillos. Pero la realidad... Yo no puedo evitar pensar en la caverna de Moe, la verdad. Caverna, taberna. Qué imbécil. No sé pronunciar las palabras. era diferente y más complicada, porque las posadas, tabernas y el houses o casas de cerveza no eran lo mismo. En la Inglaterra medieval al menos tenían diferencias claras. Posadas. Las posadas eran los establecimientos de mayor calidad. Estaban pensadas para dar alojamiento. Se situaban cerca de las puertas de las ciudades o entre pueblos, a una jornada de camino que serían unos 25 kilómetros. Ofrecían comida, bebida, pero solo a los huéspedes. No podías entrar y pedir una jarra de cerveza y largarte. Tenías que hospedarte.
Aunque con el tiempo vieron que se ganaba un buen dinero con la comida y la bebida y empezaron a abrir sus puertas a cualquiera, como si fueran restaurantes dentro de hoteles. Algo que, por cierto, sigue existiendo a día de hoy. Tabernas. Las tabernas eran lo contrario, lugares para comer y beber, pero no para hospedarse. Originalmente servían O sea, todo lo moderno es motivado por el dinero. Cochino dinero. Claro, me imagino que una posada antes necesitas quedarte. Era obvio. Muy bien, muy bien. De alguna manera obtenías más dinero, sí, si se quedaban. Pero los micropagos por beber y comer no estaban nada mal, me imagino. Entonces debían ser prudentes a la hora de aceptar o no aceptar el pago por la comida. Sí, yo también lo hubiera hecho, la verdad. cerveza y vino, y este último gestionado por vinateros. Y es que el vino era bastante complicado en Inglaterra. La iglesia producía algo de vino local, básicamente para la comunión, pero la mayoría se importaba. El vino más común era un tinto de Gascuña, de Francia, que costaba unos 3 peniques por galón, que era el doble que la mejor cerveza. Y luego estaban los vinos de Rin, que costaban entre 6 y 8 peniques por galón, vamos, un lujo. Hoy en día son los más comunes y ya descubrieron otras variedades que valen millones, ¿cierto? Hijos de... Y claro, si pagaban tanto por el vino, querían asegurarse de que fuese auténtico. Por eso los clientes podían exigir al tabernero bajar a la bodega para ver el barril de donde se servía. Si se descubría que un tabernero adulteraba el vino, mezclándolo con agua, por ejemplo, el castigo era ejemplar. Lo ponían en la picota de la plaza, ese armazón de madera donde te inmovilizaban la cabeza y las manos en público, y le vertían todo el vino adulterado sobre la cabeza. Pero lo peor era que te expulsaban del gremio, lo que básicamente significaba la ruina económica. Había incluso inspectores de vino llamados wine criers, que sería algo así como pregoneros del vino, especialmente en Francia. Un escritor francés del siglo XI decía lo siguiente: los pregoneros anuncian a gritos el vino en venta en tabernas por 4 farthings. Tú fíjate que en 1309 en Londres había 354 tabernas, una por cada 225 habitantes. Casi una taberna en cada esquina, y no solo servían vino, también sidra, perry, que era como sidra de pera, y agua miel, o Yo quiero probar eso. met, que le llamaban allí, mucho más caro y Para que tu lado borracho está tomando el control. reservado para ocasiones especiales, claro. Con el tiempo las tabernas empezaron a vender comida y algunas añadieron habitaciones en los pisos superiores, así que las líneas entre posadas y tabernas poco a poco con los años se fueron difuminando. Pero eso sí, tanto en posadas como en tabernas las habitaciones no eran individuales. Dormían 10 o 12 personas desconocidas juntas y si había cama se compartía. No era un Holiday Inn precisamente. Casas de cerveza. Las casas de cerveza eran los establecimientos más humildes. Al principio no eran más que viviendas privadas donde la mujer de la casa elaboraba cerveza. Como la cerveza sí. Pues digan que las mujeres no hicieron nada importante, ¿eh? Después digan, a mano, artesanal. El lúpulo duraba 1, 2 o 3 días como mucho, lo que la familia no se bebía, pues lo vendía a los vecinos. Lo que hacían era poner una escoba o un palo en la puerta para indicar que había cerveza en venta. Con el tiempo fueron evolucionando y también servían comida, aunque no de gran calidad, pan y queso, quizá un pastel de carne en el mejor de los casos, simple pero funcional. Pero ser simples no significaba que fuera un caos. Estaban reguladas, debían vender cerveza de calidad. La cerveza era un alimento básico, una fuente principal de calorías, así que el control era estricto. En 1266 en Inglaterra entró en vigor el Assize of Bread and Ale, que vinculaba el precio del pan y la cerveza al precio del trigo. Había inspectores llamados ale coners, que eran catadores de cerveza que juraban lo siguiente: examinar y ensayar la cerveza y el ale, asegurarse de que fueran buenos y saludables y vendidos a precios adecuados según la ordenanza, y presentar todas las faltas de cerveceros ante el tribunal. Un panadero cervecero que incumpliera sufriría la picota sin opción a pagar multa. Ahora que me doy cuenta, entre la monarquía, claro, imponer precios y todo eso, en teoría se consideraría hoy en día comunismo, ¿no? Técnicamente sería comunismo. O sea, el comunismo
siento que parte un poco de todo esto del feudalismo y la monarquía. O quizás solo estoy haciendo babosadas, pero quizás por eso el capitalismo es tan en contra de ello, porque técnicamente sería volver a los tiempos de antes. No lo sé. Como sea, ya me dio hambre. En los reinos cristianos de la península ibérica las cosas funcionaban de forma parecida, aunque con matices propios. Durante la Edad Media habían posadas, mesones y ventas repartidos por los caminos y ciudades. Los mesones solían estar dentro de las poblaciones, mientras que las ventas estaban a las afueras o en los caminos, ofreciendo hospedaje a viajeros y arrieros. Estos lugares eran vitales para el comercio y las peregrinaciones, especialmente con el auge del Camino de Santiago. A lo largo de la ruta surgieron decenas de albergues, hospitales y posadas para acoger a los peregrinos. Las tabernas también eran comunes. En lo que hoy es España, las tabernas servían principalmente vino, que era mucho más accesible que en el norte de Europa, claro, gracias al clima mediterráneo. Los concejos regulaban sus actividades, establecían horarios, controlaban precios y prohibían que se convirtieran en lugares de juego o prostitución. Vuelvo y te digo, esto es todo lo contrario al capitalismo. Aunque en la práctica muchas veces ya lo eran. Los domingos y días festivos las tabernas En el concepto, pero todos sabemos que el ser humano es desvergonzado por naturaleza. no podían abrir hasta que finalizara la misa mayor. Había excepciones si llegaba un viajero de paso o alguien a punto de partir, pero la norma era clara. Primero Dios y después el vino. Ahora bien, no todo era pan y vino en estas posadas y tabernas. Había peligros, muchos peligros. Si visitabas una casa de cerveza, una taberna o una posada, más te valía tomártelo con calma. Porque si te excedías con la comida o la bebida, podías acabar como el pobre de Osbert Elstow. Los registros del forense de Bedfordshire en 1276 cuentan lo siguiente. Cerca de medianoche, el 17 de mayo, Osbert de Wilde, hijo de William Cross de Masse de Elstow, borracho y asquerosamente harto de comida, salió de Bedford hacia su casa. Cuando llegó, tuvo un ataque y cayó sobre una piedra del lado derecho de la cabeza, rompiéndose el cráneo por completo y murió por desgracia. Y es que parece ser que salir borracho era un problema frecuente. Otro registro de 1200. O sea, que literalmente estaban tan borrachos que se caían y no sabían dónde caían. No, pues así muy bien. Así me quiero ir. Yo sí. 172 dice que Ralph, hijo de Ralph, sí, se llamaba así, salió de una taberna y fue abordado por 4 hombres. Le preguntaron si estaba borracho. Lo estaba y respondió: ¿quiénes sois? Por eso, Robert avanzó y lo golpeó en la coronilla con un hacha, de modo que inmediatamente brotaron sangre y sesos, perdió el habla y murió al mediodía del día siguiente. ¿Por qué lo atacó con un hacha? Loco, si lo quería, si lo quería robar, solo róbalo y ya. El hombre está inválido casi. ¿Por qué lo atacó con un hacha? Moraleja, si algún día vas borracho por una calle medieval y te preguntan si estás borracho, di que no. Muchas tabernas, al menos según algunos documentos, eran antros de villanía llenos de apuestas, bebida y prostitución. Aún así, prácticamente todo el mundo lo frecuentaba, incluso el clero, aunque se consideraba inapropiado. Una carta de hacia el 1200 Porque todos sabemos que la realeza, como los políticos, consideran lo inapropiado apropiado. se quejaba de que capellanes acudían a tabernas y mantenían trato inapropiado e ilícito con laicos. Otra carta advertía de que apostar en tabernas llevaba a la ruina, mencionando a un hombre que perdió todo, hasta los calzones. There's been too much amusement here today. Y ahora, el broche de oro, los festines de la monarquía medieval. Porque si los banquetes de la nobleza eran excesivos, los de los reyes eran absolutamente... Sí, me imagino, debían ser una completa locura, otro mundo. Droga, sexo y putas. Pero al montón. demenciales. En 1377, el joven rey Ricardo II de Inglaterra, que entonces tenía 10 años, organizó un banquete navideño en el que se sacrificaron 30 bueyes y cientos de ovejas. Debían tener hambre. 10 años más tarde, Espera, ¿no? ¿10,
dije dos cosas distintas en un mismo contexto, ¿sabes? Porque el coito y las servidoras llevan en un mismo contexto. Las meratrices, creo que le llaman. O que sería coito. No sé si en esta época había drogas, no creo. Entonces, comida y mucho, demasiado licor. Era lo que quería decir, sí. Tarde, en otra ocasión similar, ofreció innumerables aves asadas y pasteles. En España, Miguel Lucas de Iranzo, condestable de Castilla, celebró unas festividades navideñas en Jaén en 1471. La crónica dice así: el día 24 de diciembre, juegos de dados en el Palacio del Condestable. Misa de maitines. Representación en la catedral de la historia del nacimiento de Jesucristo. Consumo de muchos manjares, vinos, confites y conservas. El día 25, estrenas y limosnas como aguinaldo a los que acudían al palacio. Alborada, misa, comida y colación. Pero el festín más espectacular documentado es quizás el banquete de la coronación de Fernando I de Aragón en Zaragoza en el 1414. Fernando vistió un manto de oro adornado con armiño y una corona con piedras preciosas confiscadas al derrotado Jaume d'Urgell. La sala estaba decorada con tapices gigantes, los criados llevaban trajes vistosos y se movían con precisión coreográfica. Había 30 oficiales coordinados por un mayordomo, compradores, panaderos, cocineros, botelleros, trinchadores y, para un momento, trinchar la carne, por cierto, era un espectáculo en sí mismo. Los trinchadores eran maestros en el arte de cortar y presentar las piezas de carne con elegancia y la gente los aplaudía como si fueran la mismísima Taylor Swift. Los menús de estos banquetes reales eran interminables. Empezaban con frutas y productos de temporada, seguían con potajes, caldos y estofados, luego venían los platos principales a base de carne de caza como ciervo, jabalí y perdices, aves de corral como cisnes, faisanes y capones y carne roja de ternera o carnero. Entre los platos se servían entremets, espectáculos culinarios. Por ejemplo, un cisne asado que se presentaba erguido con las plumas puestas o esculturas del anfitrión. De nuevo, puro teatro. Y por supuesto, todo se Detalle de detalle de fina coquetería, obviamente. Un animal que se ve vivo, pero que está muerto. Pues, ¿cuál era la necesidad? Si piensan que en estos tiempos somos terribles, tienen razón, pero en la antigüedad era peor. regaba con vino, cerveza, hidromiel y sidra en cantidades industriales. Estos banquetes podían empezar al mediodía y terminar a la mañana del día siguiente. Eran demostración de poder, cultura y dinero. Muchísimo dinero. Here, come on. Let's go. Thanks, pal. Y bien, aquí lo tenéis. Comida, bebida, posadas y tabernas en la Edad Media. 1000 años de historia resumidos en un vídeo. ¿Qué hemos aprendido? Pues que la Edad Media no fue uniforme. Hubo épocas de abundancia y épocas de hambruna. Que el pan era la base de todo. Que la leche de almendras ya existía en el siglo XIII y que los estofados perpetuos son, bueno, probablemente un bonito mito. Hemos visto que la comida era una forma de marcar diferencias sociales. Los campesinos comían potaje y pan duro, los nobles carne de caza y especias carísimas. Las leyes de caza eran brutales y el vino se adulteraba con alegría si no había inspectores cerca. Y en cuanto a las posadas y tabernas, eran lugares fascinantes. Centros de encuentro, de comercio, de chismorreo y también de peligro. Borracheras épicas, robos, peleas y bueno, como Carabanchel. Pero sobre todo hemos aprendido que la comida era supervivencia y también identidad. Lo que comías definía quién eras, a qué clase pertenecías y cuánto poder tenías. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Cuántos de estos platos conocías? ¿Te ha dado hambre en este episodio? ¿Tú también? Sí, me dio mucha hambre, la verdad. Está en los comentarios. No te olvides de dar al like si te ha gustado el vídeo y sobre todo, nunca olvides que eres maravilloso. Ahí está, eso sería todo. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Ya me dio hambre. Nos vemos en la siguiente reacción o en el siguiente short. Sería un short, yo creo. Que pasen un feliz día. Felices fiestas.